¿Qué pasa cuando no podemos distinguir la realidad de la ficción o no sabemos distinguir en un escenario si algo es real o no? ¿Cómo se le conoce a eso? Quiero arrancar con esas preguntas para esta discusión que me parece muy interesante y muy relevante en la era de la inteligencia artificial, en la que nuestra capacidad para distinguir lo que es contenido auténtico, filmado, y lo que es contenido generado por inteligencia artificial se está viendo cada vez más mermada. Y tal vez tú piensas que no es tu caso, que tú sí tienes la capacidad de distinguir, pero en primer lugar te quiero decir que hay mucha gente que no tiene ya la capacidad de distinguir entre ambas cosas. Y en segundo lugar te quiero decir que es muy probable que hay contenido que ya hayas consumido que sea generado por inteligencia artificial y que tú no te hayas dado cuenta. Y simplemente no hubo nadie allí para decírtelo. Creo que un escenario en el que se puede dar muy comúnmente es en redes sociales, porque precisamente no es un escenario en el que estás prestando demasiada atención, ¿no? Uno se mete a redes sociales y lo que estás es pasando por encima, escaneando, scrolleando, no estás prestando mucha atención y es muy posible que ya hayas consumido contenido, no sé, generado por Sora y ni te hayas dado cuenta que no era de verdad, o que no era un contenido filmado, sino un contenido generado. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo se le llama y qué pasa cuando tú no puedes diferenciar algo que es cierto de algo que no es cierto? En un escenario tal vez más general. Les quiero dar un par de conceptos desde la psicología. Me encantaría si hay algún colega especializado en psicología clínica, en trastornos de personalidad, etcétera, y que esté viendo este video, que saltara a la conversación y nos diera más luces. Pero el primer término que les quiero compartir es el de la desrealización. Tengo mis notas acá, por si acaso. Es esa sensación de no saber qué está pasando a tu alrededor o en el mundo. Muchas veces está asociado con este otro término que es el de la despersonalización, que es la sensación de desprenderte de ti mismo, de sentirte como un observador externo de tu vida, de tu cuerpo, del momento, o paradójicamente como un robot. Muchas veces ambas sensaciones van de la mano, se relacionan y comúnmente al darse juntas se les conoce como trastorno disociativo de la personalidad. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial se suma como factor externo, como factor detonante de este tipo de condiciones? ¿Qué pasa cuando una persona que tiene predisposición, sea genética o sea por experiencias pasadas, por crisis que ha tenido, etcétera, por condiciones, situaciones de vida, se ve expuesta a este tipo de cosas y empiezas a tener esa sensación de que ni siquiera puedes tener certeza de que lo que estás viendo por un medio digital o en tu pantalla es cierto? ¿Qué pasa cuando tú te metes y ves un video y dices, no sé si confiar que esto es una noticia verdadera, no sé si esta persona que está reportando esto es una persona de verdad? Si es un, no sé, un clon de IA, igual no sé si lo que está diciendo es cierto o no. Antes podías tener cierto criterio porque pues no había la capacidad de generar este tipo de contenido, ¿no? Tan realista, hiperrealista, que ya es indistinguible en muchos casos del contenido filmado. Entonces tenía cierta capacidad de distinguir, tú veías una noticia y tú decías, ok, eso estoy viendo con mis ojos lo que está pasando ahí, hay un reportero, sea independiente o sea de un medio establecido, lo que sea, pero tenías noción de que tú podías confiar en ese video. Ahora no tienes noción de que puedes confiar en nada de eso. ¿Qué pasa cuando eso se suma como un factor externo? Voy a seguir leyendo mis notas. Cuando esto pasa seguido, cuando se empiezan a dar episodios de desrealización y despersonalización, o cuando empiezas a entrar en un trastorno disociativo de la personalidad, normalmente también se empieza a asociar, como es lógico, con ansiedad, porque empiezas a cuestionarte constantemente qué es real. Esto no es un escenario de IA particular. Esto es una bibliografía general de lo que pasa cuando se dan estas condiciones. Aplíquenlo ustedes, vean mientras yo lo digo, hagan ustedes la asociación y vean cómo aplica a un caso en un escenario con inteligencia artificial, cómo se puede potenciar
tanto que se dé las condiciones como cómo se puede potenciar, o sea, cómo puede ser más invasivo para la persona y más difícil para una persona que lo esté pasando salir de esa situación de trabajar ese diagnóstico, trabajar esa condición, cuando tienes un escenario en el que la inteligencia artificial está en todos lados y te está bombardeando constantemente de situaciones que no son reales. Sigo leyendo. Cuando pasa seguido, normalmente se empieza a asociar con ansiedad, porque empiezas a cuestionarte constantemente qué es real. Las personas que sufren de trastornos disociativos de personalidad o que sufren otros trastornos incluso relacionados con alucinaciones, esquizofrenia, etcétera, ¿verdad? Empiezan a cuestionarse constantemente lo que es real, tienen miedo de estarse volviendo locos, tienen miedo de realmente no entender, no saber qué es lo que pasa. Yo lo veo algo así como estar en una casa de espejos, ¿no? Estas casas creo que las llaman casas embrujadas, una casa que está llena de ilusiones, de visiones, de espejos, en el que tú no sabes si el camino que está ahí va o viene, no sabes si lo que estás viendo frente a ti es o no es un espejo. En este caso no sabes si es cierto, si es alucinación, si es algo que realmente pasó y tú te estás negando a creerlo, si es algo que no pasó y tú te lo estás creyendo. Es como estar constantemente, o puede ser como estar constantemente en ese escenario. Este tipo de cosas, este tipo de ilusiones, de escenarios, pudieran ser divertidos por un rato, que creo que es la etapa que estamos pasando con la inteligencia artificial. Es como, ay, qué chévere. Mira todo lo que se puede generar, mira esto que hice, lo puedo montar en mis redes, no sé con qué fin, objetivo, pero es como esa etapa de, ay, qué bien, ¿no? Pero eso es algo que es una situación que es divertida un rato, pero que puede ser, después de un tiempo puede ser desesperante, después de un tiempo también puede pasar una etapa que te aburre, pero de darse permanentemente yo me puedo imaginar que es una situación desesperante, el no saber, el constantemente estarte preguntando si algo es cierto o no, si puedes confiar en tu propio sentido o no. Sobre todo en una sociedad actual, en un mundo actual en el que estamos acostumbrados a confiar en lo que vemos en cualquier estilo de medios. Nosotros, por ejemplo, ahorita actualmente en los medios digitales, ¿no? Estamos acostumbrados a que podemos confiar en eso. Yendo un paso más allá, propiamente no tener criterio de realidad, no saber lo que es real o no, es un signo de psicosis. Es un signo de perder contacto con lo que es real y tener dificultad para distinguir lo que son experiencias reales y no reales. Para saber cuándo un video es cierto, cuándo una voz al otro lado del teléfono es cierta, cuándo una noticia es cierta, cuándo algo verdaderamente pasó o no. Algunos signos asociados con la psicosis son los delirios, las alucinaciones, pensamiento y habla desorganizados. No sé si esto les suena como algo similar. No sé si han visto ya los casos asociados con casos de alucinaciones, delirios, psicosis, asociados con el uso o el mal uso de la inteligencia artificial. Unos que suenan mucho son los casos asociados con ChatGPT. Pero bueno, se ha dado sin duda con otras herramientas con otras IA, ¿no? Con otros modelos de inteligencia artificial. No sé si han oído los casos, pero fíjense precisamente cómo se va relacionando todo. Empezamos hablando en general de lo que son esos trastornos y ya empezamos a ver cómo pasa naturalmente a un escenario en el que se puede aumentar la probabilidad de caer en eso y tanto los efectos por motivo de la interacción o el bombardeo constante por parte de distintas formas de inteligencia artificial. Eso a mí me hace pensar, yo digo, ¿cuál es el objetivo de humanizar tanto a la IA, de normalizar tanto
y de motivar tanto que interactuemos con la inteligencia artificial como si fuera una persona. ¿Cuál es verdaderamente el objetivo de hacerlo cada vez más y más similar a un humano? ¿Cuál es el objetivo de las aplicaciones de inteligencia artificial que te motivan a tener amigos de IA, novios de IA, compañeros de IA? ¿Cuál es el motivo de llegar como a ese extremo? Cuando es una herramienta tan poderosa que se puede utilizar para muchas otras cosas, se puede explotar enormemente por ejemplo, en ámbitos de negocio, aunque bueno, ahí también hay sus aspectos que tratar y que trabajar y que considerar, pero ¿cuál es verdaderamente el objetivo? ¿Por qué hay tanto enfoque en esto y por qué no se está abordando? Hay demandas, OpenAI tiene, que es la empresa desarrolladora de ChatGPT, tiene demandas de padres que han perdido a sus hijos porque sus hijos interactuaron con ChatGPT y ChatGPT no supo manejar contenido de autoagresión, contenido del estilo de hacerse daño, de quitarse la vida, contenido depresivo, no supo manejarlo. Y hay casos de adolescentes que se han quitado la vida. Hay casos, como les decía, de psicosis y alucinaciones en adultos, porque esos son aspectos que no se han trabajado más fuertemente, que no se han abordado más fuertemente, y más bien el enfoque es seguir y seguir propiciando que interactuemos con ChatGPT como si fuera nuestro íntimo amigo, nuestro compañero y la solución a la epidemia de soledad que hay en el mundo. ¿Cuál es la insistencia? No sé si eso los hace pensar, pero a mí me suena un poco extraño porque hay ese empuje constante y me hace mucho ruido. Por eso comparto este tipo de videos. Me preocupa mucho que no se están midiendo las consecuencias. Yo pienso que ya tienen que haber casos, de nuevo, mis amigos, mis colegas psicólogos que sean psicólogos clínicos, yo pienso que tienen que ya haber casos de personas que tienen problemas con sus relaciones, con su ChatGPT o con sus amigos de carácter AI, de réplica, de cualquiera de las IA, y no sé, van a consulta por eso. Bueno, será que, o a lo mejor no han llegado porque están, por un lado tienen su amigo de IA y por el otro están interactuando con su terapeuta de IA, no sé. Tal vez por eso no han llegado los casos a las consultas con los psicólogos en persona. Pero sin duda es una nueva oleada, una nueva ola, perdón, de trastornos que se van a venir, que van a estar íntimamente relacionados con la interacción de las personas y con la inteligencia artificial, sea interacción motivada por la misma persona, o sea que estás constantemente siendo bombardeado por agentes de llamada, por videos, por chatbots, etcétera, y que llega un momento que pues a lo mejor la persona dice, bueno, ya yo no sé lo que es real de lo que no, y esto me está afectando. Yo estoy segura que va a haber una nueva categoría de factores determinantes y detonantes de este tipo de condiciones, de este tipo de condiciones psicológicas y psiquiátricas. Vamos a seguir leyendo. Es una condición seria, pero no es todo. Para mí es solamente el inicio de todo lo que se puede venir y todo lo que se puede dar a raíz de esto, porque incluso ahorita estamos en estadios iniciales de lo que es la inteligencia artificial y estamos en estadios iniciales de lo que es la adopción de inteligencia artificial y el tipo de interacción. A pesar de que hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, ChatGPT, hay mucha gente que, por ejemplo, no se le pasa por la cabeza ahorita hay mucha gente que sí, más de la que uno pensaría, pero tener novios de IA o interactuar con este tipo de plataformas, pero ¿qué va a ser, por ejemplo, en una generación o dos cuando ya esté de pronto totalmente normalizado? Hay condiciones apartes que se puede decir son más serias, que están asociadas con esto, que pueden, es lo que les digo, puede ir simplemente todo escalando. Está, por ejemplo, la esquizofrenia,
puede ir escalando o puede irse simplemente todo sumando. Está la esquizofrenia, está la depresión, están los trastornos bipolares, todos los cuales pueden desencadenarse por factores ambientales que te llevan cada vez a ir un poquito más allá en cuanto a qué es la realidad y qué es lo que no. Te van moviendo solamente un poquito lo que es la referencia, ¿no? No hace falta, por supuesto, hacerlo de golpe, porque si lo haces abruptamente, pues la persona tal vez tiene como que más posibilidad de darse cuenta. Pero si tú vas moviendo poquito a poquito la referencia de lo que es cierto, de lo que es verdad, un poquito, de a poquito en poquito, llega un momento que ya la persona no va a saber, no solo no sabe distinguir, sino que estás muy lejos del punto inicial como para saber siquiera cómo volver, y mucho menos si no estuviste prestando atención en todo ese tiempo, mucho menos si tenías precondiciones o tenías factores que ya te hacían propenso a cualquiera de este tipo de trastornos o condiciones. No sé si están relacionados con un tema un poco a un lado, no lo va a tocar aquí, pero no sé si están familiarizados con el tema de las operaciones psicológicas, ¿no? Pero bueno, si no, aunque sea, deben conocer algunos experimentos que se han hecho en psicología que han sido altamente cuestionables a nivel ético, y son experimentos en los que precisamente se les alteró el criterio de realidad y la conducta a las personas utilizando factores externos. Imagínense, muchos de estos experimentos, si ustedes los buscan, estos experimentos de psicología social lograban alterar elementos de la realidad, alterando, por ende, el comportamiento y a veces aspectos de la percepción de las personas. Y esto lo han estado haciendo desde, no sé, los años 50. Imagínense lo que se puede hacer ahorita con la tecnología de inteligencia artificial y con la tecnología en cuanto a redes, en cuanto a alcance, más bien, con las redes. Imagínense todo lo que se puede hacer. Mucha de nuestra realidad parte de la percepción, principalmente parte, nuestros sentidos principales para entender el mundo son la vista, la audición. Poco nos vamos a lo mejor, bueno, evidentemente las personas que tenemos esos sentidos, pero poco vamos a desconfiar de lo que vemos. Por ejemplo, es difícil para nosotros, y más si no tenemos un entrenamiento o no tenemos una buena razón para desconfiar. Es difícil que vayamos a cuestionar todo, y precisamente si lo hacemos es cuando vienen este tipo de condiciones. Bueno, porque no hay una forma de tú saber. Entonces empiezas a cuestionarte todo. Entonces ahora no sabes nada. No sabes nunca cuándo es. Bueno, no sabes nunca cuando estás en una pantalla cuando algo es cierto. No, ya llega un momento que tienes que, bueno, nada más voy a confiar en lo que yo veo en este momento con mis ojos. Pero no sé, eso será hasta que nos inserten un chip y ya no podamos confiar ni siquiera en nuestras propias percepciones, en nuestros propios ojos. Pero todo parte de la percepción. Y si a ti te presentan un escenario, te presentan toda una ilusión, te presentan todo un entorno que constantemente te bombardea o que te dice que está bien, que no importa, que no distingas el sí del no, la realidad de lo que no es realidad, que te empieza a decir que igual y las IA son como unos humanos, son como personas, las puedes amar, te pueden amar a ti, puedes tener relaciones personalísimas con ellos, pueden ser tus terapeutas. Ya llega un momento que te dices, bueno, igual que importa, son reales, son, no sé, otro tipo de personas, son otro tipo de ser, pero suenan reales. Cada vez los esfuerzos también son más para que se puedan ver reales. Va a llegar un momento que vamos a tener robots que tal vez no va a ser. Yo pienso que siempre hay un aspecto, por supuesto, que es humano, es inherentemente humano. No va te va a permitir diferenciar en muchos sentidos si estás interactuando, o sea, desde un chatbot hasta un humanoide. Pero lo que les digo, simplemente si tú estás en una situación en la que ya no quieres seguir luchando contra esa incertidumbre, o tú estás tú tienes factores que te predisponen a caer en este tipo de cosas, pues
simplemente vas a aceptarlo como que sí, como que estás interactuando simplemente con otra persona y que puedes establecer cualquier relación que estabas estableciendo con una persona, la puedes establecer con una IA. Creo que a eso estamos, sin duda a eso estamos yendo. Y yo sé que a lo mejor a muchos les suena así como de exagerado o algo así. A mí para nada, me parece que no estamos, más bien no estamos reaccionando a tiempo de lo que puede pasar y muchas personas van a empezar a reaccionar, no sé, cuando vean a sus hijos, puede ser, o cuando vean a una persona cercana que está involucrándose sentimentalmente con ChatGPT o con un personaje de IA y van a empezar como a ver que eso es algo cierto. Hay un montón de reportajes y ya hay todo, o sea, simplemente tal vez es algo que no está en tu haber cercano, ¿no? Pero sí, estamos acercándonos como a una era en la que no, lo que nos ha servido hasta ahora para, para identificarnos como personas, para identificar las cosas que son reales y las que no, para hacernos y formarnos opiniones, ya, ya esas cosas van a ser difíciles de sostener. Y vamos a tener o que emigrar, hacer algo nuevo, buscar nuevas formas de entender y de resguardar nuestra salud mental y nuestra coherencia, nuestro criterio de realidad. O vamos a tener que sucumbir a que ya no se sabe ya lo que es nada, ya no puedes tener una opinión de nada porque no sabes. No sabes si el video que viste es cierto o no, no sabes si la noticia que te reportaron es cierta o no. Vamos a tener tal vez que apoyarnos cada vez más en, en personajes de referencia. Tal vez lo que estábamos haciendo ahora de confiar mucho en cualquier cuenta que veíamos en redes, etcétera. Ahora va a ser más cuestión de no quién lo está diciendo, quién está posteando eso, quién compartió el video, quién verificó. Si no, no vamos a confiar en eso. Pero yo creo que muchas personas no, como les digo, estamos acostumbrados a simplemente a confiar en lo que vemos allí. No sé si se vaya a hacer como ese cambio, ese switch a... No creo que se vaya, no es que no se pueda hacer el cambio, creo que no se va a hacer el esfuerzo. Hay muchas personas que simplemente no van a hacer el esfuerzo de ver y verificarlo, sino que simplemente lo están viendo, lo creyeron y ya, y se van a lo nuestro porque obviamente también eso es otro tema, pero obviamente también la inteligencia artificial en todas sus formas, lo que motiva, una de las cosas que motiva es a que no pienses, ¿no? A que mira, simplemente acepta que lo que te estamos presentando y lo que te está diciendo ChatGPT es cierto y sí o sí. Si tienes alguna cosa que te da flojera pensarla, pregúntale a ChatGPT que ya puedes tercerizar tu pensamiento, ya no tienes que tener opiniones, ya la IA te lo puede decir todo, no tienes ni que molestarte con eso, solamente tienes que consumir, no tienes ya que pensar. Entonces, sumergidos en ese entorno, en ese ambiente que constantemente te dice que no tienes que pensar, más un ambiente que te dice que tienes que interactuar a nivel personal con IAs, más un ambiente que te bombardea constantemente de cosas que no sabes si son reales o no. Díganme ustedes cuál es el resultado de esa receta, no sé. Díganme qué les parece. A mí me encanta fomentar el pensamiento, precisamente. Así que no, esta es mi opinión. Esto es lo que yo he estado viendo y lo que yo preparé y lo que yo creo que se viene en cuanto a salud mental y a vivencia humana, bueno, además de muchas cosas relacionadas con la IA, pero me interesa siempre saber lo que piensan ustedes. Me interesa saber si hay gente que piensa que esto es totalmente exagerado o si hay gente que ya lo está viviendo a nivel personal o a nivel de amistades, de familia, o si también hay gente que tal vez está identificando esos mismos patrones que estoy identificando yo. Eh, quedo pendiente de lo que tengan que decir. Me interesa generar la discusión y me interesa leerlo.